Hola, ¿qué tal, profesor? Mi nombre es Eduardo Uribe Ramírez. Eh, Soy del grupo uno de la materia de Historia Universal del Derecho. En este video voy a hablar sobre los temas aprendidos dentro del curso, este, impartidos por usted. Eh, para comenzar, bueno, me voy a ir guiando desde el inicio. Con usted analizamos primero sobre qué es historia. Bueno, pues la historia, por muchos autores, como por ejemplo por Jean Romero, decía que la historia es un recurso contado que se va transmitiendo de generación en generación y que esta es investigada metodológicamente por un historiador. Otro autor, según Sergio Fernández, él dice que la historia es una metodología. ¿Por qué una metodología? Porque se basa en un método para analizar el pasado o las cosas que están por suceder, pero más en sí por en el pasado, pero ¿por qué en el pasado? Sino porque en el pasado son cosas que ya tuvieron un efecto en años atrás y que nos repercuten en nuestra actualidad y que realmente pues tienen un impacto. Y sobre todo, pues que son cosas que afectan nuestra vida cotidiana, tanto como lo es el derecho. En esta materia realmente lo que vimos fue cómo empezó la historia, cómo bueno, para empezar, para que haya derecho tiene que haber sociedad. Entonces, aquí analizamos algo que se llama este, una, un estudio, bueno, analizamos un estudio sobre la sociedad, de cómo era desde sus inicios hasta pues la actualidad. Bueno, no hasta la actualidad, simplemente, bueno, nos quedamos en lo griego, los romanos, pero pues sí vimos y da origen a muchas cosas. Yo en lo particular puedo decir que esta materia me fue de mucho agrado. Creo que en cuestión con la religión no hubo un choque en mi persona porque para mí la materia me hizo como, me amplió mi perspectiva que tenía sobre la vida, sobre el origen de las cosas. O sea, no simplemente, bueno, por ejemplo, yo aún tenía esa incertidumbre que me daba lugar a dar una pregunta sobre cómo es todo, por qué somos hacia ahora. Y esta materia me ayudó mucho en eso. En especial el libro de la ciudad antigua. En especial, por ejemplo, con la religión católica. Yo tenía como cierta idea, pero el libro me amplió mi conocimiento. Realmente no me hizo como dejar de creer en eso, pero sí me hizo muchas cuestiones sobre la realidad. O sea, ¿por qué ahora este, existe una cosa y por qué antes era otra? Y principalmente, bueno, por no desviarme, por ejemplo, en el libro de la ciudad antigua hablaba sobre dioses, entonces, y bueno, que el origen fue en Roma, en Grecia, eh, y por ejemplo, ahí no hablaba de un Dios, de un Jesús. Entonces, yo no sé de dónde viene todo esto de la religión católica, porque pues en sí, antes había lo que eran politeístas, creo, si no mal recuerdo. Entonces, hay como cierta incertidumbre que no hay como algo, algo concreto en el que todos creamos. Creo que cada quien tiene su forma de cómo empezó todo. Y realmente pues esta materia a mí me ayudó a pues analizar completamente el contexto de todo. Y pues la verdad estuviera mejor si siguiéramos llevando en el largo de nuestra carrera, porque la verdad es un tema muy interesante y la forma en que usted lo explicaba pues está súper bien. Continuando con esto, bueno, yo tengo aquí que Heródoto es, la, es el padre de la historia. Y la historia en sí no es, bueno, a lo que comentábamos, llegamos a la conclusión con usted, la historia no es, bueno, no es como tal una ciencia, sino que es como una metodología, una disciplina, este, que no se basa en algo que solo porque sucedió ya es historia, claro que no. Este, Creo que algo que tenemos que tener en cuenta es que los hechos eh, son objetos de estudio. Eh, la historia pues tiene que ser un historiador que sepa cómo aplicar la metodología, cómo llegar a una conclusión para poder considerar la historia. ¿Por qué es objeto? Porque se observa, pues es mental y se basa en los hechos. Y la ciencia porque tiene algo como una geología para estudiar la situación, la situación de las cosas. Eh, Continuando con esto, usted nos mencionaba que toda la formación que tenemos es en base a la historia. Realmente sí, porque todo lo que
Bueno, y continuando con esto, decía que en la clase comentábamos que, bueno, que realmente nosotros estamos formados por algo por toda la experiencia que ya se tiene actualmente, realmente no nos enseñan algo nuevo, sino que se basan en las experiencias o las expectativas que ya pasaron antes. Eh, bueno, de aquí, vimos, empezamos a ver lo de los tipos de lenguaje que había el lenguaje Tisteme, que se basaba en conocimientos obtenidos mediante la demostración, y el lenguaje Yotzal, que es particular porque se expresa de un acontecimiento y demás, pues es subjetivo, que quiere decir que tiene que cambiar, y todo depende de cómo uno lo interprete. Después también analizábamos lo que eran las falacias, que son razonamientos válidos o incorrectos, pero con la apariencia de un razonamiento correcto, resulta engañoso o trata de convencer de algo, desviarse de la principal objetivo. Eh, el lenguaje, el lenguaje racional, pues es el que analiza, el critica, el que lleva en cierto una experimentación y demuestra lo que dice y no solamente se basa en palabras. Eh, bueno, y aquí ya empezamos a ver autores. Nos dice sobre los griegos, que ellos dicen que para entender todo lo que pasa en el mundo se debe basar en el sentido y en la razón. Tales de Mileto, él dice que observemos. De ahí todo lo que... bueno, de hecho él decía que todo estaba formado por agua. Eh, la historia, bueno, algo que tenemos que considerar, que la historia es narrativa con compresiones de relatividad, es objetiva y demostrada. Demostrada en el sentido de que pues puede ser por medio de objetos o que simplemente la importancia que tiene en la actualidad. Y para tener las fuentes de la historia, bueno, pues se dice que la historia son aquellos documentos, costumbres y comportamientos que, no pueden que nos pueden arrojar información de hechos para pasados históricos en información. Bueno, pues esto, por ejemplo, las costumbres son las que se van transmitiendo de una forma cultural. Eh, los documentos pues son más como, por ejemplo, en la parte del derecho, que pues son algunos escritos, no sé, por ejemplo, puede ser los documentos que dejó el emperador romano, que son con los que ahora nos regimos. Algunas fuentes escritas del derecho pueden ser los códigos civiles, los jeroglíficos, los textos, los dibujos, las cartografías, las pinturas rupestres, etcétera. Como la fuente principal del derecho dice que para construir la historia su principal método y son los protagonistas de los hechos, como lo decía antes. Creo que las principales fuentes del derecho son los hechos que ya pasaron, que de alguna manera fueron resueltos y que ahora en la actualidad se llegan a pasar algo similares, pues se basan en cómo se han solucionado siempre, considerando que eso es lo correcto, aunque realmente lo correcto para mí es subjetivo, porque eh, creo que todo tiene a cambiar. El derecho no puede ser lo mismo y es como a veces lo comentábamos, lo comentan muchos autores. El derecho no puede ser el mismo, es el de antes y el de ahora. Realmente ahora hay nuevos contextos, nuevas formas de pensar, nuevas filosofías, nuevas ideas, que pues realmente que el derecho se tiene que adaptar. Realmente hay algunas que no las contempla el derecho y hay otras cosas, bueno, algunas que no las contempla el derecho y que realmente pues deberían contemplarlas, pero son cosas que, por ejemplo, no se habían dado antes y es por eso que no las contempla el derecho, que ahora la sociedad es más actual y que realmente pues el derecho no consideraba eso. No sé, un ejemplo, el aborto no lo consideraba el derecho hace unos 1000 años, porque, o en los años de la época romana, porque realmente era algo que no se daba. Y si se daba, pues se basaba mucho en la religión católica. O por ejemplo el matrimonio LGBT, pues tampoco se consideraba. Entonces son cosas que ahora en esta actualidad pues se tienen que considerar. Bueno, después vimos un tema muy interesante, la verdad, ya, sobre los masones, que pues se conocen como personas que no son religiosas, pero que son muy estudiosas, o sea, sus saberes son muy inquebrantables, y tienen mucho énfasis ahí en la vida. Mm, También otro tema fue lo de que cuántas personas que eran masones estaban dentro de la Constitución.
Bueno, una lectura que tuvimos fue de Federico Engels sobre el papel y el trabajo de la transformación del mono en hombre, pues se basa realmente en la teoría de la evolución de las especies de Darwin. En esta, pues habla cómo pasaron de ser unos monos peludos, así los define realmente, a ser ahora unas personas con uso de razón. Eh, Nos decía, yo recuerdo mucho que decía que los monos antes simplemente se basaban en manos, no caminaban de una forma erecta y por lo regular pues caminaban en cuatro patas. Realmente así fue como empezó. Su alimentación era a base de frutas y verduras, o más bien de la naturaleza, porque comían lo que la naturaleza les daba y los que ellos consideraban agradable para comer y para sobrevivir. Eh, ha sido una inmensa cantidad de características con las que tuvieron que ocurrir para que el mono evolucionara en hombre. Empezando, no sé, por su cerebro, que decían que, o sea, no era mucha su evolución para que tuviera una trascendencia. Bien recuerdo el video bueno, por ejemplo, la transformación bueno, el descubrimiento de Lucy, por ejemplo, el video que usted nos ponía, eh, bueno, nos puso a que lo viéramos en una clase, cómo desarrollaron, no sé, por ejemplo, lo que me llama mucho la atención es de que cómo desarrollaron los sentimientos, o sea, cuando ellos no sabían qué líquido eran los que les salían de los ojos cuando eran lágrimas, y una sensación de cuando perdían a uno de sus compañeros de tribu, o que al fin de cuentas había diversas como tribus que ya estaban evolucionando debido a una necesidad natural. Eh, y el hombre pues dice que hasta cierto punto se separa de la sociedad y forma como pequeños grupos. Y es de ahí una serie de evoluciones que tienen que sufrir tanto psicológicas, adaptativas al medio ambiente, supervivencia sobre todo, porque pues al principio tenían que sobrevivir a muchas cosas. Eh, y hasta llegar pues a ser una persona de uso de ser. Y de hecho aún así estamos evolucionando. Realmente creo que como sociedad no hemos evolucionado como tal, no somos las mismas personas, la generación actual con la de hace 10 años, creo que somos completamente diferentes y donde quiera lo vemos. Y claro, por ejemplo, lo vemos desde la historia, prehistoria, desde, por ejemplo, como la transformación del mono en hombre. O sea, como que tantas cosas tienen que ocurrir para que una cosa evolucione. Bueno, después analizamos unos temas que fue el Mesolítico, el Paleolítico y el Neolítico. Por ejemplo, en el Mesolítico, respecto a las exposiciones que realizaron nuestros compañeros, este meso se divide se significa entre, y litos es en piedras. Aplica en el año de aproximadamente, obviamente no se tiene una certeza de qué año, del 12.000 antes de Cristo hasta el 5.000 antes de Cristo. Y esto se le conoce como la Edad de Piedra. Aquí comienzan diversos enfrentamientos porque realmente, bueno, es algo tedioso porque, por ejemplo, eh, algo bueno, que yo recuerdo de las exposiciones es que dice que se dio no tenían, bueno, para empezar no tenían como un lugar donde estaban, había mucha migración, o sea, iban como construyendo herramientas, buscando dónde se pueden alimentar, su fauna, su flora, y pues en sociedad solamente se dividían, bueno, se apoyaban por medio de la casa, eh, la fertilidad pues era pues lanzada de una forma natural, no había conocimiento de nada, la religión era animismo, o sea, realmente crecían conforme a la naturaleza, los dioses en sí como que todavía no tenían, eran como seres divinos y para ser exacto, no eran sedentarios, se adaptaban. La economía pues realmente se basaba en buscar cosas de la naturaleza, no tenían algo como tal. En la flora y la fauna, se basaban en los árboles más grandes, se daba el ciervo, el alce, son como los más populares entre ellos. Y algo muy importante es que aquí se da algo que ahora tenemos que son las culturas rupestres, que le basan a los arqueólogos para tener una idea de lo que fue antes el ser humano. Después tenemos el neolítico, aquí se dice que se dio en el 7000 antes de Cristo y en el 2000 después de Cristo. En el Neolítico se conoce como la Nueva Piedra. Ya aquí han evolucionado bastante las personas porque, por ejemplo, ya hay como más organización entre ellos y sobre todo ya no son los mismos.
Entonces aquí, bueno, aquí en el periodo neolítico, ya hay más, hay otra cosa que tenemos que analizar, que es lo de la evolución que ya tienen, porque por ejemplo ya la economía, ya aquí empiezan a tener la agricultura, ya son sedentarios, ya tienen una organización, ya hay como estructura social, entonces ya hay una forma, ya en sí como se empieza a ver una cierta sociedad. En el paleolítico ya hay, bueno, realmente aquí ya se da la autoprofagia, es ya bueno, es algo que realmente cautivó mucho en cierta parte de la historia, porque fue donde había como de comerse unos a otros, entonces estaba como, pues es que ahorita lo podemos ver mal, pero en ese tiempo pues era algo normal. Entonces, y más por lo de la edad de piedra, no había esa, ¿cómo puedo explicarlo? Esa organización para indicar qué era lo bueno y lo malo. Eh, Después de esto nos vamos a Mesopotamia, que es donde se dan las tribus. Bueno, ahí lo que no se tiene son las escrituras y pues toda la vida que tiene ahí. Y ahí hay una organización, ya se basan en reyes, se basan en toda una organización como actualmente la tenemos o como realmente se puede decir que se organizan los indígenas. Y en esta parte pues veíamos también algo sobre lo que era la organización social, por ejemplo el testamento. Aquí va mucho lo de la ciudad antigua. En el libro dice que, por ejemplo, no puede heredar bueno, en ese tiempo no podía heredar una hija, simplemente era un hijo el que podía heredar. En este caso, si la hija, si, por ejemplo, si la hija era hija única de femenina, se le heredaba al yerno, o sea, al esposo de la hija ya no podía heredar. Las patrias potestad, era algo bien interesante y muy, este, pues criticado actualmente, pero pues era la forma de organización de antes. Porque, por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención era, por ejemplo, si mi papá moría, y si volvemos de esa época entonces, si mi papá moría, quien se quedaba a cargo mío de mi mamá sería mi tío, su hermano mayor de él. Y si, por ejemplo, si él era el mayor, él era el hermano que le seguía, y él el hermano que le seguía, y por ejemplo, si ya ninguno de los, aunque estuvieran casados, de hecho, eso no había problema. Y si ninguno de esos, si no tenía hermanos, se le daba a un tío, y si no tenía tíos, sería un primo, pero siempre había alguien, más porque las familias eran de numerosas más que nada. También había otro que se llama el Código Hammurabi que dice que es el protector de intereses de los campesinos. Aquí se protegía mucho el derecho de tierra, el derecho pues de respetar, porque realmente antes no había como documentos que dijeran, no, pues fírmame aquí para que me pueda respetar esto. No, la palabra era algo muy significativo. Era como, por ejemplo, el sepulcro era algo muy respetado, porque por ejemplo en cierta parte de la historia, si te enterraban en tu parcela, ya la parcela te pertenecía y por respeto a lo sagrado, tú estabas ahí, bueno, el cuerpo de tus antepasados estaban ahí y los tenían que respetar, entonces pues sí era algo que, o sea, no había ni contratos. Y bueno, ahora el contrato lo podemos definir como una obligación civil, que es entre dos partes, ¿no? Eh, Ahora, por ejemplo, no se puede demandar si no hay un acuerdo entre dos partes, pero en aquel tiempo pues no había la necesidad de hacer eso. Eh, También otra cosa muy interesante fueron los juicios de Dios, algo que a mí bueno, para tal parece como la Santa Inquisición, podríamos decirlo, pero, pero pues sí eran algo críticos estos. Realmente, como, bueno, para explicar, los juicios de Dios eran algo que, no sé, cometías un delito, no, pues te vamos a aventar al mar. Si logras sobrevivir es porque eres inocente a los juicios de Dios, o te vamos a meter a uno de lava, o no sé, o sea, algo realmente algo imposible, o sea, nadie se dice que no, bueno, o sea, no, bueno, que yo recuerdo que no hay nadie que haya sobrevivido a los juicios de Dios porque si era algo muy, ¿cómo le diré? Pues obvio, eran cosas que nadie iba a sobrevivir porque realmente eh, son cosas que era imposible, o sea, físicamente un cuerpo humano nunca lo iba a soportar, obviamente. Bueno, solo para concluir mi exposición del tema, abarqué a grandes rasgos
los temas fueron muchos, pero realmente pues sí nos sirvieron de gran comprensión. En esta parte voy a hablar del libro de la ciudad antigua. El libro de la ciudad antigua, un libro muy interesante de hecho, de Faustil de Colanges. En él pues nos habla sobre el origen de las cosas, ¿no? Habla principalmente por ejemplo la religión. Todo se basaba en honores fúnebres, ¿sí? Y bueno, no se basaba, perdón, por eso. Partía por ejemplo de eso. Eran politeístas, tenían muchos entonces dioses griegos como Ateneas, Afrodita, etcétera. Otra parte muy importante era la forma de organización de las familias. Le daban mucho énfasis a lo que eran las familias numerosas, ¿sí? Se basaban en lo que dijera el papá, en lo que dijera el abuelo, pero realmente las mujeres no tenían pues mucha importancia en eso. También nos decía, bueno, tenía algo que se llamaba el fuego sagrado, que era, por así decirlo, la, pues la llama eh, que se tenía dentro del hogar. Por ejemplo, las parcelas, cómo se registraban, pues por medio de una... Bueno, decían que a veces había personas que entraban a sus segundos ahí para que se respetaran las tierras. Y pues las tierras se heredaban de generación en generación. Sí, pero siempre el poder se centraba en los padres, o en los padres de los padres, es decir, los abuelos. También en este libro pues nos habla, bueno, ya de hecho en la parte última nos habla sobre los municipios, eh, nos habla sobre cómo se organizaba el Estado, las formas de gobernar, entre todos. Eh, otra, Otra cuestión también muy importante es la parte política. Los gobernantes pues eran aristocracia nada más, todo lo que, como se regían realmente eh, la sociedad. Eh, el libro también habla de aspectos de organización en cuanto a las personas en la sociedad, por así decirlo. Porque, por ejemplo, plebeyos no se reunían con patricios, o había como esa discriminación entre sí. Eh, ¿Qué más? Otra cuestión muy importante del libro de la ciudad antigua es los gobernantes. Los gobernantes, pues bueno, había un emperador, el que se le elegían, él decidía lo justo y lo injusto. Él de hecho fungía a veces como juez, pero se basaba también con los ancianos, que eran los jurisconsultos, el senado. Eh, en sí hay pues muchas controversias, porque ya al final se viene de hecho la democracia en la parte de cómo se gobiernan los municipios, en los estados, porque hasta en eso no había organización, todo era como uno para todo, pero era muy difícil para un gobernante tener el control de todo, y para eso, y yo de hecho esto lo enlazo mucho con la actualidad de ahora, porque por ejemplo, no sé, el presidente actual no podría gobernar todo México. Necesita enlaces y para eso se enlaces están los gobernadores, por ejemplo, que tienen cada estado. Y por así decirlo, eh, cada estado no puede gobernar todos sus municipios. Para eso necesita los presidentes. Entonces, para esos presidentes no pueden gobernar todas las comunidades que conforman su municipio y tiene que tener los delegados. Entonces, los delegados no pueden. Bueno, ya no funciona tanto, pero como todo el enlace de la comunidad, para están los padres de familia. ¿Sí? Entonces, de ahí vienen también los padres de familias, como todo ese enlace que había para que existiera un buen gobierno. Y fuera de este libro está muy completo, muy interesante. Creo que, como lo decía al inicio de mis videos, graba cosas que son muy genera cierta incertidumbre. A mí, por lo personal, me causó gran controversia el inicio del origen del hombre con lo que menciona el libro, porque si nos ponemos a analizar lo que dice el libro, más el de Ciudad Antigua, es algo que realmente te conmueve, o sea, dices, ¿tiene razón lo que me han enseñado a mí o lo que dice el libro? Entonces, pero en lo que dice el libro se basa en hechos, en algo que puede ser demostrado. En cambio, pues la tradición en cómo nos educaron es lo más, como que lo más inherente, por así decirlo. Otro libro que leímos y que se me hizo de gran importancia fue el libro de la tradición jurídica del derecho romano canónico. Este, el libro está muy bueno, realmente
es uno de los, bueno, de todo lo que llevo, de lo poco que llevo en el semestre, ha sido una de las, de lo más bonito e interesante que realmente hubo temas que yo quisiera como profundizar, por así decirlo. Este, en primero porque había dos tradiciones legales. La primera era el derecho positivo y el derecho público. Perdón, el derecho privado y el derecho público. El derecho público se basaba más en entre entre las partes privadas y los civiles, y el derecho civil eran las relaciones que tenían entre todos, y el derecho privado pues era más como más reservado, realmente más era entre ciertas personas y no incluía al Estado. Pero en el derecho civil sí, eran las relaciones entre civiles y el Estado. Eh, Aquí había dos cosas, porque por ejemplo había algo que, por ejemplo, los códigos y las codificaciones era algo muy muy interesante, porque todos se basaban en el código de Justiniano, que aunque solamente hay una parte, se dice que hay una parte eh, de ese código, pues todo se basa de ahí, todo el derecho. De hecho, algo que me llamó mucho la atención es que de algunos de los códigos más antiguos y que aún se ejerce en la vida cotidiana es el código, no recuerdo bien con exactitud si es el código civil que tiene Francia actualmente en la actualidad, y que realmente está idéntico y es igual al de hace miles de años. En estos códigos, pues, ¿qué se hacían? En las jurisprudencias, en las supremas cortes que se tenían, que se formaban, pues en cierta parte se fomentaban los códigos, se, había como una cierta estructura para llegar a un acuerdo. Y realmente aquí algo que hacían era que se basaban en la experiencia. Por ejemplo, si tuvieron un caso de materia penal, lo anexaban como forma de solución por si llegaba a haber otro caso en otra parte de pues de la vida o de la experiencia que tuvieron los jueces. Los académicos, ¿quién eran los académicos? Eran las personas que enseñaban el derecho. Realmente, por ejemplo, había la parte, los glosadores, los académicos también eran investigadores, de hecho, porque eran los que investigaban el código, los códigos que existentes que habían, cómo podían implementarse más cosas a ese mismo código. Eh, También hay algo que se llama la ciencia jurídica. Aquí la ciencia jurídica, para poder demostrar lo que es el derecho, se, se basaban en lo que ya ocurrió para, ¿cómo le puedo explicar? Para satisfacer la curiosidad de saber por qué se tiene que solucionar así, cuando realmente se están basando en una experiencia. Y pues la usan este, en la parte también de analizar y buscar posibles soluciones a problemas que no se les han podido dar solución, porque claro, sabía a problemas que ya se solucionaron y que incluso se cuestionan si fueron solucionados tal y como deberían de ser, claros, apegados a lo que ellos consideraban lo bueno y lo malo. Eh, las categorías de las profesiones legales eran el derecho. O sea, realmente, por ejemplo, en Estados Unidos, el estudiar el derecho solamente es un abogado como tal. No había ramas del derecho en sí. Y esto es una parte muy interesante del libro. Por ejemplo, no había derecho penal, derecho fiscal, derecho mercantil. Que, por ejemplo, el mercantil fue uno de los primeros y de los mejores que existió, debido a que eran las relaciones económicas que tenían en la sociedad. Em, por así decirlo. eh, no había esas ramas. Bien lo dicen, quien estudiaba derecho en Estados Unidos, por ejemplo, en las escuelas anglosajonas, solamente era abogado y ya, no tenía otra alternativa, como ahora que se hay especialidades en muchas materias. El procedimiento penal y el procedimiento civil, pues vuelvo a repetir, se basaban en los códigos y en algunas costumbres o investigaciones que hacía la ciencia jurídica sobre el tema. Eh, en las perspectivas era la forma de pensar de cada investigador académico que tenía sobre el derecho para poder llegar a un acuerdo. En las tradiciones del derecho civil, vamos, se volvió a repetir algunas situaciones que ya se tenían y ya. Entonces en realidad el libro está muy bueno, muy muy completo. Mm, y para terminar, bueno, y esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado. Realmente el llevar la materia de Historia Universal del Derecho fue algo muy interesante. Los libros, sobre todo, fue una materia donde sí leímos mucho. Y estuvo muy bien, porque las lecturas, bueno, a mí tres lecturas que me gustaron mucho. La de la tradición de crónica de romana, eh,
La ciudad antigua fue, creo que el mejor libro que me gustó leer. Y una de las pequeñas lecturas puede que haya sido el derecho hebreo. Este, sí, porque también está la transformación del nombre, creo que también fue algo muy interesante. Les digo, esta materia a mí me ayudó en lo particular a aclarar cosas en cierta parte y a llenarme de incertidumbre, porque como lo vuelvo a repetir, mmm, hay cosas que sí te cuestionan en cierta parte y no hay mejor fuerte de información que los libros. Que los libros, porque por ejemplo, no sé, en el sitio de internet a veces encuentras partes contradictorias, sino como autores que ya son historiadores, como vino desde el principio y lo comentábamos con el profesor, pues para ver una buena historia tiene que ser por un historiador, por alguien que sepa la metodología para saber si es historia, porque el que haya pasado algo que dice que ya es historia, ¿sí? Tiene que tener una relevancia, un objeto, por así decirlo. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Asimismo, el matrimonio hebreo, aquí, pues como ya lo habían dicho, los jueces eran los emisores de la voz, eran que supuestamente de Dios. O sea, que, bueno, la religión con el derecho estaban mezclados mucho por encima de todo. Ellos resuelven los casos en sí que se den en el pueblo. Eh, la ley del Tatión, perdón, era aplicada nada más en los homicidios. El derecho procesal es el cómo se llevaba la práctica del derecho, es decir, cómo se hace el valor del derecho sustantivo en cierto caso, en cada incurrencia que no esté vista bien para el Estado o realmente por los jueces que controlaban la sociedad, más bien que regulaban la conducta en la sociedad. Aquí se dividía había una estructura social. Por ejemplo, estaba el pater familia, que era el encargado de hacer la relación de la vida jurídica y a través de las familias. Estaban compuestas como lo vemos en derecho romano, las tradiciones del patricios y plebeyos, cómo eran era como realmente estaba estructurada la sociedad, o sea, había como esa clase social. Pero los patricios eran los que tenían los mejores privilegios. También estaban los clientes, que pues eran los acogidos por los patricios. Y realmente eh, los plebeyos tuvieron pues gran relevancia hasta que uno de ellos, no recuerdo si fue Rómulo el que hizo la Concilia Plebis. Realmente la Concilia Plebis que eran asambleas para donde se exigían los derechos de los plebeyos. Empezó como así como tal. La idea de esa concilia era tener una revolución, pero al último se les salió de control y terminaron gobernando a los patricios porque eran más plebeyos que patricios. Entonces hubo una batalla campal ahí, realmente no recuerdo cómo terminó, pero sí, todo por la lucha de la igualdad. Y aparte de esto se dividían por curias y centurias. Y pues obviamente, como lo vuelvo a repetir, los patricios eran más que, perdón, viceversa, los plebeyos eran más en un gran número, cantidad de personas que los plebeyos. Eh, otro, otro tema que vimos fue bueno, también dice que el matrimonio tiene una función de tipo religioso. Se daba la voluntad divina como tal. Todas las personas tenían, por así decirlo, la obligación de casarse. Y las personas que no eran fértiles hasta incluso se condenaban como si los padres estuvieran pagando algún pecado. Cuando pues realmente ahora no tiene cierta relevancia en lo que es, es ahora. Después de aquí, bueno, en los griegos, lo que aquí es donde impactan más los ancianos como autoridad realmente. Eran los que tenían, de hecho, algo tiene que ver con lo del juicio de Cristo, porque si se fijan, los sacerdotes ancianos eran los que determinaban que Cristo era culpable. Eh, Había ciertos... Sí, bueno, ya después de aquí vamos a hablar de Esparta. Las guerras médicas, las guerras de Peloponnese. Este, Aquí hubo unas gran guerras en Esparta, en Atenas, por las sociedades comerciantes. eh, También cabe mencionar lo de la democracia. Ya aquí empieza a haber cierta democracia, pero como tal no era
todavía así de que todos, realmente nomás contemplaba a las ciertas clases privilegiadas, las más altas sobre todo. Mm, por ejemplo, también tenemos que Britania fue la que se encargó de los asuntos cotidianos. Las autoridades, las autoridades que tenían más poder, tenían derecho a tener actividades de carácter legislativo, de igual que el Senado. ¿El Senado quién era? No lo he mencionado, discúlpeme. El Senado pues era la organización, aparte de los jurisconsultos, se puede decir que las personas que más poder tenían eran los que pues establecían el orden social y determinaban la justicia, por así decirlo.